en el Cerro Pico Blanco. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Básicamente, don Román, nos gustaría mucho que usted nos narrara, ya lo escuchamos de parte de Joseph, su amigo, pero evidentemente también es importante escucharlo a usted. Todos esos detalles del momento en que toman la decisión de adentrarse en la montaña para ir en búsqueda de la avioneta. Sí, a mí me gusta mucho caminar en esas montañas. Yo casi que subo esas montañas 3 veces por semana. Entonces, cuando yo vi los helicópteros volando y las avionetas, yo sabía que algo había pasado. Y vi un video de la otra avioneta que tomó donde estaba la avioneta accidentada. Entonces yo reconocí el área, yo sabía dónde estaba la avioneta. Desde un principio, desde ese video, yo sabía dónde estaba la avioneta. Entonces yo me fui para ingresar por el lado de la Ventolera. De hecho que yo iba a ingresar aquí por el lado de Paz de Acerrí y bajar del Cerro Federal, que quedaba mucho más cerca. Pero como todas las unidades de bomberos y todo estaban ingresando por allá, yo me fui con la intención de ayudarles a los bomberos a ingresar en el sitio, porque yo sabía exactamente dónde estaba. Entonces, cuando llegué a la Ventolera, los bomberos y cruceristas me dijeron que si hacía el favor de llevarlos, y yo les dije con mucho gusto. Empezamos a subir, nada más que para ellos es muy difícil, ellos llevan equipo muy pesado y muchas otras cosas, entonces dividimos el equipo en dos. Yo me fui adelante con 2 de los muchachos que podían caminar un poquito más rápido y yo se vino atrás con el resto del grupo. Subimos hasta la cumbre, se llama la cumbre de Pico Blanco, no es exactamente Pico Blanco, sino la montaña más alta que está detrás de Pico Blanco. Cuando llegamos a la cumbre de Pico Blanco, la Cruz Roja nos había facilitado un punto de GPS. El punto de GPS estaba mal, yo les dije a ellos, ese punto no es, la avioneta está en la fila, yo vi el video y la avioneta está en la fila, yo sé dónde está la avioneta. Y en el mismo punto de GPS yo les marqué en Google Maps dónde estaba exactamente la avioneta. El problema fue que ya se hizo muy de noche, empezó a llover, entonces los cruceristas y bomberos decidieron que lo mejor era acampar e intentar hacer llamados y seguir la búsqueda al próximo día. Entonces yo me retiré un poquitito donde ellos estaban, empecé a revisar varios de los senderos que habían ahí en la fila, hasta que logré identificar el que yo sabía que exactamente iba para donde estaba en la avioneta, donde estaba el video, yo había visto el video. Entonces yo regresé por Josen, le hice unas señales ahí para que él se viniera camuflado, y nos vinimos directamente donde estaba la avioneta. Ahí fue donde ya descubrimos que había una muchacha viva y nos devolvimos por los rescatistas. Don Román, ¿cómo fue ese contacto? ¿Cómo lo vivió usted? No es lo mismo para uno desde cientos de kilómetros de distancia, que nosotros que estamos en Guanacaste, mucha gente en sus hogares, no es lo mismo cuando uno está viendo las noticias por televisión de lo que está pasando, a estar en el sitio. Y sobre todo sí, tener ese contacto acceso fue, directo. Duramos como 4 horas y media en llegar al punto. Duramos como 4 horas en llegar al punto donde acampamos, y de ahí en adelante yo duré como otra media hora en llegar exactamente donde estaba la muchacha. Yo la encontré, la avioneta, y a la muchacha exactamente a las 8:20 de la noche. Fue la hora exacta donde yo llegué al avión. Yo conozco mucho de montaña y me gusta mucho andar en la montaña, entonces yo logré identificar muy bien donde habían unas ramas quebradas y se veía un pedazo de plástico desde muy lejos con el foco, y yo dije, esto no es de la montaña. Entonces me introduje un poco hacia la montaña y ya logré encontrar la aeronave. Hicimos mucha bulla cuando estábamos llegando y no se oía nada, entonces en realidad al principio yo pensé que no había nadie con vida, hasta que la muchacha dijo, ayuda, estoy aquí. Entonces ya nos dirigimos hacia donde ella estaba. Don Román, tengo entendido usted es experto en el uso de GPS. Yo me encanta mucho caminar en esas montañas, como les repito aquí, todos, Pico Blanco, La Quesera, Federal, las eólicas, todas estas filas se unen desde donde yo vivo, que es por Paz de Acerrí. Entonces yo usualmente unas 3 veces por semana subo esas filas a caminar. Entonces yo conozco muy bien toda el área. Ahí estábamos muy alto, estábamos a unos 2.400 metros. A esa hora de la noche estábamos
tal vez como unos 14, 13 grados, estaba garuando y haciendo una brisa, entonces la sensación térmica era todavía mucho más frío. Por eso era mi preocupación de poder llegar donde estaba la muchacha, porque con heridas graves y una alta temperatura hay muy pocas probabilidades de que hubiera podido sobrevivir en la noche. Con el conocimiento que usted tiene de la montaña, de esa zona, don Román, ayer trascendió la información de que a la aeronave le faltaron unos 50 metros para haber cruzado esa montaña. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Porque se ha mencionado 10 mucho. metros más alto y pasa. Esa nave hubiera pasado 10, 15 metritos más alto y pasa. Ella pegó, ella ni siquiera pegó contra la montaña, sino como que aterrizó en la cumbre. Imagínense que ni golpeó la tierra, ella se fue sobre la tierra, porque hay una parte muy clara y al final había unos árboles. Entonces, el impacto principal fue cuando llegó a los árboles, pero ella ni siquiera impactó directamente con la montaña. Le faltó 15 metros, así fue una cosa mínima lo que le faltó para haber podido pasar clara. Eso dice mucho de la circunstancia que se vivió en el sitio. Es común, don Román, y le hago la pregunta, usted que es tan conocedor de esta zona, el paso de avionetas, porque las autoridades han señalado que no es un sitio propicio para volar. Es una zona donde no existe, desde el accidente de Sansa, que fue unos 600 metros más arriba de este accidente, está como prohibido que las aeronaves vuelen en esa área. Entonces yo realmente no logro entender por qué ellos andaban ahí tan arriba. Usted durante el día o en horas de la mañana, porque muchas personas empezaron a contar en redes sociales que la habían visto volando muy bajo, ¿usted pudo presenciarla o se enteró ya después del accidente? Yo me enteré del accidente cuando andaba el helicóptero y la otra aeronave buscándola a esta aeronave. Porque pasaba muy cerca de mi casa, yo vivo aquí en las montañas, y pasaba el helicóptero y pasaba la otra aeronave de esta Aerocaribian. Entonces ahí fue donde varios amigos que saben que yo camino en esas montañas todo el tiempo empezaron a preguntarme que si yo sabía. Donde vi el video de Instagram, yo identifiqué el sitio, entonces me cambié en un carrerón, alisté el Camelback y yo sé dónde está, yo sé dónde está la avioneta. Claro. Don Román, usted tuvo, al igual que Joseph, contacto con Paola Amador. Sí, claro. ¿Qué sensaciones tiene después de esa conversación? ¿Qué se habló? Sí, ella estaba mentalmente en perfecto estado. Nada más unas fracturas en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda, un poquito hinchadita la cara, pero ella se identificó, me dijo de dónde venían, me dijo quiénes venían en la avioneta, ella me dijo absolutamente todo. De lo único que ella no se acordaba fue del accidente en sí. Ella dijo qué fue lo que pasó con la avioneta, de eso es lo único que ella no se acordaba, pero del resto todo, de las hijas, nos habló de las hijas, nos habló de hecho que yo le dije, ¿quieres avisarle a alguien que está viva? Me dice, es que no me sé el número de nadie, solamente el de mi abuela, y ella me dio el número de la abuela. Yo se lo envié por mensaje de texto a mi esposa, y mi esposa estuvo contactando a la abuelita para decirles que Paola estaba viva y que estaba bien. ¿Le pudo contar detalles de esa conversación su esposa a usted? No, nada más ella llamó a la señora, a la abuelita de Paola, y le dijo, mi esposo encontró a su hija y que queremos que sepa que está bien, que su hija quiere que esté bien, y el único número que ella se acuerda es del número de la abuela, porque no se acordaba. Ella quería llamar al esposo y a otras personas, pero no recordaba el número. El único número que ella recuerda es el de la abuela. Sí, don Román, cuéntenos un poco más sobre el tema de las condiciones en esa zona, porque incluso el domingo hubo varias personas que se internaron y se perdieron. Hubo operativo de búsqueda, o sea, eso como que es constante en esa zona de Pico Blanco. Es constante, pero es raro porque hay muchos senderos y es mucha montaña, pero tiene ciudad en todo alrededor. Entonces realmente las personas que se pierden son personas
que no tienen nada de conocimiento de montaña, pero sí es un lugar, o sea, sí es un lugar muy difícil de acceso. Es mucho más, hay montañas y hay áreas mucho más difíciles que cualquier ascenso al Chirripó, mucho más empinado, con raíces y barro y condiciones mucho más difíciles que cualquier ascenso del Chirripó. Por eso mucha gente entrena en estas montañas para poder hacer el Chirripó. ¿Qué elementos le permitieron a usted, don Joseph, a usted y a Joseph le facilitaron? ¿Qué elementos le facilitaron para poder llegar hasta la avioneta sabiendo que eran horas de la noche, prácticamente que ustedes nosotros empezamos a caminar a las 4 de la tarde. 4 y media de la tarde. Yo iba a ir solo, porque yo sabía que yo duraba hora y media en llegar a donde estaba la avioneta. Yo sabía dónde estaba la avioneta. Pero cuando estábamos ingresando estaban los grupos de socorro de Cruz Roja de OIJ y bomberos. Entonces ellos me pidieron que por favor les ayudara a llegar. Nos facilitaron un punto de GPS. Yo abrí el punto de GPS y yo les dije a ellos, ese punto está incorrecto, ese punto seguramente lo tomó la avioneta que tomó el video, pero no está exactamente donde está la avioneta. Y yo en el mismo el Google Maps, les marqué un punto donde yo les dije, para mí la avioneta está en este lugar, que de hecho así fue. Pero ellos insistían que había que llegar al punto que habían enviado. El punto que habían enviado estaba en un cañón, entonces era ilógico que la avioneta estaba en el cañón. Y yo con el video que vi y todo, yo sabía exactamente dónde estaba la avioneta. Entonces yo varias veces les reiteré que no hacía falta ir al punto, que la avioneta estaba mucho más cerca en la fila, estábamos cerca. Pero no, ellos no, como que tienen protocolos que seguir o no sé, y no quisieron hacerme caso, por eso yo tomé la decisión de separarme del grupo, irme solo hasta donde estaba la avioneta. Ya cuando los encontré me devolví y les dije, hay una persona viva y quiere sacarlo. Entonces ellos inmediatamente acudieron al sitio, la estabilizaron y empezamos a extraerla. Don Román, Joseph toma la decisión de devolverse para avisarle a los cuerpos de rescate el sitio exacto. Usted se queda no, yo también me devolví. ¿A usted también se devolvió? Me devolví, sí, porque es que Joseph, él conoce un poco de día, pero él no andaba muy seguro. Y también por los nervios y todo, yo prefería asegurarme y devolverme yo también un segundo para poder hacerlos llegar al punto, porque había un par de cruces un poco difíciles. Entonces, yo tuve que devolverme un segundo también. ¿Marcaron el camino, don Román, que eso es normal en los montañistas que dejan señas? Sí, claro, yo tengo de la ruta marcada ya. ¿Ya tenía la ruta marcada? Sí. Ya. Le hago la siguiente pregunta. ¿Hay un antes y un después para usted, que es una persona que ama la naturaleza, acostumbrado a internarse en la montaña? ¿Hay un antes y un después con toda esta experiencia que vivió con Joseph? Para mí, de esa experiencia, lo más increíble es Paola. Paola es un milagro. Paola es un milagro que la gente no tiene idea. La gente no tiene idea de cómo quedó esa avioneta, la gente no tiene idea de cómo pegó esa avioneta con los árboles. Paola pudo haber volado 40 metros hacia el frente de la avioneta, esquivando árboles en el aire de una forma milagrosa hasta llegar al punto donde cayó, y que ella no golpeara ninguno de esos árboles en el trayecto que ella voló desde que salió desprendida de la avioneta. Es un milagro increíble. Paola es un milagro de Dios increíble. O sea, don Román, para poder comprenderlo, en la avioneta, por lo que sí hemos visto en algunos videos, que por cierto no vamos a transmitir porque son videos muy fuertes, donde se ve el piloto, por ejemplo, esto jamás lo vamos a transmitir. Tengo entendido que piloto y la copiloto quedan en la estructura en la cabina de la avioneta, y las otras personas, el fuselaje, correcto, y las otras personas sí prácticamente quedan fuera. Sí, el piloto y la copiloto estaban, el piloto todavía con el cinturón en el avión, la copiloto a la par, exactamente a la par de él. Después la señora mayor estaba como a tal vez unos 20 metros más adelante del avión. Paola estaba como a unos 40 metros más adelante del avión.
Después, como unos 10 metros más, estaban el otro muchacho y el señor, y otros 10 metros más adelante estaba el motor del avión. Sí, es realmente increíble. Coincido con usted, don Román, de que es un milagro lo de Paola Amador, porque esto que usted nos poder narra, que haya extraerla, quedado... el lugar que estaba fue muy difícil y fue increíble. La verdad es que los bomberos y la Cruz Roja hicieron un trabajo excelente extrayéndola a la muchacha y movilizándola y logrando extraerla de ese lugar. Duraron casi 12 horas en sacarla. Sí, ese proceso también yo creo que uno no lo dimensiona, don Román. Lo que es una extracción de una persona muy diferente, es una persona que se pierde, usted la encuentra en buen estado de salud, le hace acompañamiento y la saca del sitio. Sí, pero cuando una persona herida en las condiciones estaba muy que se quebrada, da, entonces había muchos movimientos que ella sentía dolor, había que detenerse para que ella pudiera recuperarse. Esto subiendo una pendiente llena de raíces y barro, donde muchas veces es difícil pasar únicamente una persona caminando. Imagínese pasar 6 personas alzando una camilla para que ella no se golpee. Realmente increíble. Nosotros duramos uno de los primeros trayectos saliendo de la avioneta hacia donde estaba el campamento, unas 2 horas en 200 metros, íbamos como a 100 metros por hora. Así de lento era el proceso de poder extraerla a ella en las primeras partes más complicadas. Ya después bajando sí se facilitó un poco más, y ya donde estaba Cerro Bandera y todo eso, ya eso sí era mucho más rápido para sacarla. ¿se mantuvo consciente en todo momento Paola desde que empezó el proceso de extracción en todo momento, hasta el campamento? Hablaba de la familia, hablaba de absolutamente todo. Ella del único momento que no tiene recuerdo es del impacto. Es de lo único. Ella lo único que preguntaba es qué fue lo que pasó con la avioneta. Es lo único que ella no recuerda. Pero de ahí ella se acuerda que estaban en Limón, que venían hacia acá, que no los dejaron aterrizar. Ella habló de todo eso. Que no los dejaron aterrizar en el aeropuerto de Pavas. Sí, algo así dijo ella. Y que de ahí tenían que volar a La Juela. Algo así, y que se dirigían hacia el Juan Santamaría, pero que en Juan Santamaría también había como otro avión que estaba aterrizando, tenían que dar más chance. Lo que sí no tiene como mucha lógica es por qué se fue hacia allá arriba la avioneta, hacia la cumbre de Picolanco. Sí, es interesante ese dato porque ha sido, don Román, un tema que ha causado confusión de por qué esa aeronave estaba en esa zona. Ha trascendido algunas versiones de que el aeropuerto estaba cerrado, de que no autorizaron el aterrizaje y que tenía que desviarse, en este caso, al aeropuerto Juan Santamaría. Pero este elemento que usted menciona, dicho por Paola, pues agrega muchísimo valor a lo que va a ser la investigación por parte de Aviación Civil. Sí. Sí. Don Román, agradecerle muchísimo por su participación aquí en Noticias Trivisión. Sé que esto no es fácil de contarlo a la audiencia, sé que no es fácil para usted, pero agradecemos muchísimo de verdad su participación. Con mucho gusto. Bien, muchísimas gracias a don Román Álvarez. Él conjuntamente con Joseph Rosas fueron los dos vaquianos, los dos seres. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Desde el sitio web institucional del Consejo de Seguridad Vial, podés solicitar la devolución de tus placas, cancelando en línea el importe del envío a través de Correos de Costa Rica. Ingresa el número de placa. De no existir documentos pendientes de presentar, únicamente debes completar la dirección de entrega y tus datos de contacto. Podrás validar en cualquier momento el estado de tu gestión, digitando nuevamente el número de placa en el sitio web, o desde la herramienta de rastreo de Correos de Costa Rica, ingresando el número de guía asignado a tu paquete. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 6000.
Un vehículo en movimiento genera energía cinética. Esta aumenta al acelerar. En una colisión a 60 km/h contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la mayor parte de esta energía se disipa en el doblamiento de la carrocería. Al desacelerar, la inercia hará a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mópico Sevi.